Primer libro de Samuel, capítulo 30. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno. Leemos ahí honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, del verso 1 al 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado. Al seguir su camino, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Puede sentarse. Gloria al nombre del Señor. ¿Se ha sentido la presencia del Señor esta noche? Desde temprano en la tarde nos hemos gozado en la palabra del Señor. Y nosotros entendemos muy bien, hermanos, que cuando estamos en la presencia del Señor, nuestras vidas se fortalecen, nuestra alma se fortalece, nuestra fe se fortalece. Y luego cuando estamos en la presencia del Señor, ¿verdad? El mismo salmista expresa en el Salmo 16 y dice que hay delicias, hay gozo, hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra eternamente y para siempre. Cuando estamos en la presencia del Señor, nosotros nos fortalecemos, nuestra alma se goza y se olvidan las tribulaciones, lo que estemos pasando. Y esta noche yo quiero tomarme unos minutos, quiero ser breve. Yo sé que ya está cansadito, ¿verdad? Pero présteme atención, por favor, estos minutos que vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Hay una palabra del Señor para fortalecernos esta preciosa noche. Y nosotros, amados hermanos, damos gracias a Dios, porque siempre que Dios envía una palabra es para el propósito de fortalecernos, animarnos, ¿verdad? Y esta noche yo quiero utilizar a David, la historia un poquito resumida de David, porque quiero hablarte en esta preciosa noche bajo el tema entre la profecía y el cumplimiento. Entre la profecía y el cumplimiento, desde el momento en que se declaró aquella profecía, ¿verdad? Como vamos a ver en David, desde el momento en que se proclamó rey, aleluya, de Israel. En el capítulo de 16 encontramos, aleluya, que Dios envía al profeta Samuel a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos, y ahí unge a David como rey de Israel. Pero existía un rey en Israel llamado Saúl, el cual había ya Dios desechado, y Samuel y el pueblo lo lloraban. Pero Dios tiene que hablarle al profeta Samuel y decirle: bueno, ¿por qué está llorando al que yo ya he desechado? Él ya no va a reinar más. Pero delante del pueblo, delante de Dios, ya no era rey, ya no estaba, era David ahora el rey. Pero delante del pueblo, Saúl seguía siendo el rey. Saúl seguía siendo el rey de Israel. Por lo tanto, estos planes de Dios no los podía entender únicamente Samuel,
y David, que podían ir entendiendo conforme el tiempo los planes, los propósitos de Dios. Pero la realidad es que había una profecía, había una declaración de parte de Dios usando al profeta Samuel, que David iba a ser el próximo rey de Israel. Y delante de Dios, vuelvo y repito, desde ese momento en que David es ungido, ya delante de Dios no es Saúl el rey, sino David. Delante de Dios ya no es Saúl el rey, sino es que es David. Desde ese momento en que Samuel lo unge como rey de Israel, desde ese momento nosotros vemos que delante de Dios ya es rey David, pero no tiene todavía el trono. Únicamente se ha declarado una profecía, una palabra de Dios a través del profeta Samuel. Pero yo quiero hablarte esta noche entre la profecía y el cumplimiento. Porque muchas veces nosotros, hermanos, como cristianos, como seres humanos, nos emocionamos cuando hay alguien que nos da una profecía, mayormente cuando es positiva. Porque todos hoy en este tiempo andan buscando profecías positivas, no negativas. Andan buscando profetas que les hablen cosas que te va a ir bien, así dice el Señor. Pero no les gusta aquellos profetas que les dicen: si no enderezas tu caminar, la ira de Dios caerá sobre ti. Que el Señor reprende, eso no es de Dios. Pero si te viene alguien a endulzar el oído y te dice: así dice Jehová de los ejércitos, mañana andarás en un carro nuevo y entre un mes te doy una casa que nadie la ha estrenado. Ay, yo siento a Dios. Y siempre andamos buscando gente que nos profetice lo que nos conviene, no lo que no nos conviene. Pero déjeme decirle algo, que cuando Dios tiene una palabra para nosotros, por su amor y su misericordia, muchas veces nosotros no la vamos a entender, pero Dios siempre va a traer una palabra de acuerdo a los que nos convenga a nosotros. Porque si usted ve en el libro de Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, nosotros encontramos 7 mensajes a 7 iglesias. Y cada uno de los mensajes da diferentes. Cada uno de los mensajes tiene un propósito, un objetivo diferente. ¿Por qué? No es que Dios quiera tratar a unos mejor que otros. Lo que pasa es que Dios habla de acuerdo a la conducta del ser humano. Dios no va a venir a darnos terapia, como decimos nosotros. Dios nos va a venir, si están bien los caminos, si estamos caminando recto delante de Dios, ¿sabe qué Dios nos va a venir a decir? No te preocupes, persevera, sigue caminando, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero si viene Dios y ve que nuestro caminar, nuestra conducta no es recta delante de Él, lo primero que Dios va a hacer es que va a decir: ¿sabes qué? Yo conozco tus obras, no son perfectas delante de mí. Pero ¿qué andamos buscando en este tiempo? Gentes que nos profeticen lo que nos conviene. Y sabe, es triste encontrar gente que cuando Dios declara una profecía sobre ellos o para ellos, inmediatamente se emocionan y ya se creen las grandes. Cuando Dios declara una palabra, muchas veces se confunde la persona y se creen que porque Dios les habló de un ministerio, Dios le habló de algo, Dios le habló de sus hijos, de su esposa, de sus padres, Dios les dio una profecía, ya se creen. Y olvídese, no le quieren hablar a nadie a usted. Ya se creen los apóstoles y no han pasado ni a ser discípulos, porque todo tiene un proceso. Le voy a hablar esta noche entre la profecía y el cumplimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer o qué es lo que va a pasar en ese lapso de tiempo cuando Dios declara la profecía y cuando se cumple la profecía? Muchas veces nosotros pensamos que únicamente cuando Dios declara la profecía mañana se va a cumplir. No, hombre, hay que pasar por un proceso que muchas veces para esta carne es desalentador, es desagradable, pero a Dios, ¿sabe qué? Le conviene trabajar por esas áreas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos quiere moldear. Cuando
cuando Dios declara la profecía, no estamos aptos para recibir el cumplimiento. Por lo tanto, Dios nos pasa por un proceso desagradable a la carne, pero nos conviene para el cumplimiento. Por eso es que muchos no han recibido el cumplimiento, porque no han aceptado el proceso de ese cumplimiento. Mientras no aceptes el proceso, Dios dice: todavía no se va a cumplir. Pero gloria a Dios por aquello que le hemos dicho al Señor: pásanos por aleluya, por la rueda del alfarero, méteme por ese desierto. Si es para moldearme, para que tu profecía se cumpla, heme aquí, Señor, estoy para obedecer todo lo que mandes a mi vida y a su nombre. Es triste porque conocemos de gente, usted, que se emociona. Inmediatamente Dios da una profecía, y aquí todo tiene un proceso. Usted sabe que Pedro, Juan, todas estas personas que leemos en la escritura, estos grandes hombres de Dios, ¿ustedes creen que de la noche a la mañana fueron lo que fueron? No, pasaron por un proceso. Conocemos el proceso que tuvo que pasar Pedro, lo conocemos muy bien. Antes Pedro le dice, cuando lo llaman: oh, eres pescador de peces. Sí, pero ahora vas a ser pescador. ¿Se cumplió eso? No se cumplió. Fue hasta el capítulo 2 de Hechos que vemos a Pedro que en su primer mensaje 5,000 almas. En su primer discurso 5,000. Pero ¿qué tuvo que pasar Pedro? Lo tuvieron que zarandear como a trigo. Le dijeron: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Porque había que moldear a Pedro, había que instruirlo, había que meterlo en el carril. Pedro era muy imperativo, Pedro aquí, Pedro allá. Pero ¿sabe qué? Lo tuvieron que procesar para que se cumpliera la profecía. Tuvieron que meterlo por el proceso. Pero gloria a Dios que Pedro no se animó. Por eso es que vemos al Pedro hoy lleno de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a pasar por el proceso para que se cumpliera la profecía. De nosotros depende, oiga bien, de nosotros depende el cumplimiento de la profecía. Dios la declara, pero cuando estés dispuesto a ser moldeado, así se va a cumplir la profecía. De nosotros depende. De nosotros depende. Porque hay gente, hermano, que se emociona: ah, Dios me llamó para ser pescadores de hombres. Gente que se emociona: Dios me llamó para el ministerio. Tranquilo, sabe, su servidor tuvo que esperar 7 años. Su servidor tuvo que esperar 7 años. El 2010 Dios me hace el llamado para el ministerio. Y tranquilo, no me emocioné, seguí haciendo lo que Dios me había puesto a hacer en ese tiempo. Tranquilo, sí, después de 5 años me preocupé y dije yo: pero si Dios habló, ¿por qué no se cumple la profecía? Y comencé a preguntar, óigame bien, comencé a preguntar a gentes que tenían más conocimiento que yo. Y comencé a preguntar: pero ¿por qué yo siento que esa palabra no quiero que caiga a tierra? Yo quiero que se cumpla. Y así sucesivamente. ¿Y sabes qué me dijeron? Sigue haciendo lo que estás haciendo, a su tiempo se va a cumplir la palabra. Y fueron 7 años que tuvimos que pasar muchas cosas. Y después de los 7 años Dios nos establece en el ministerio. No fue fácil, no fue fácil, hermano. Pero ¿sabes qué? Supimos esperar el tiempo de Dios. Desde que Dios declaró la profecía hasta el cumplimiento tuvimos que pasar cosas que no nos agradaron, pero fueron, aleluya, fueron de bendición para nosotros. Fue del propósito de Dios. ¿Para qué? Para hoy ver lo que nosotros vemos. Tuvimos que pasar por la rueda del alfarero, tuvimos que ser moldeados, tuvimos que ser transformados. Después de que se declaró la profecía y ahora vemos el cumplimiento, tuvimos que pagar el precio para ver la gloria de Dios obrando hoy en las vidas. Pero hay gente, usted, Dios les habla de un ministerio y inmediatamente, y les digo, todo tiene su proceso. Los apóstoles, para ser apóstoles, fueron discípulos. Y hoy en este tiempo nadie quiere pasar por ser discípulos. Todos quieren ser ya los cabezones. Y no se los niego que lo son. Sí, nadie quiere pasar por la escuela del discipulado, la escuela del aprendizaje. Todos quieren llegar ya de una vez. No, yo soy el apóstol. Y ya por ahí andan los obispos. Y por ahí andan los patriarcas ya. Y ya van a salir los Adanes. Porque ya no se conforman con ser apóstoles. Ya hoy quieren ser los y yo, hermano, cada palabra, cada profecía, cada ministerio que Dios quiere levantar, todo tiene un proceso. Y cada cumplimiento tiene su tiempo. Por lo tanto, oiga bien, si no estás en el lugar donde se te ha dicho que debes de estar, no te preocupes,
porque tampoco estás en el lugar donde te dijeron que... Dios mío. No estás en el lugar donde te dijeron que tenías que estar. No se ha cumplido esa profecía, pero tampoco estás en el lugar donde estabas. Ayúdame, Espíritu Santo. Porque muchas veces nos desesperamos porque no estamos en el lugar donde se nos dijo que íbamos a estar. Y a veces pensamos que la profecía ha fallado, o el que dio la profecía ha fallado. Y déjeme decirle, no es que el profeta ni la profecía ha fallado, es que el tiempo no se ha llegado. No es que la profecía haya fallado. No es que se equivocaron cuando declararon una palabra sobre ti. No es que hayan fallado. ¿Sabes qué? Es que no ha llegado el tiempo. Por eso es que me llama la atención lo que le dicen a Habacuc capítulo 2. Le dicen, ¿sabes qué? Aunque la visión tardare un poquito, espérala, porque ciertamente vendrá, se cumplirá. Aleluya. Y sabe, el apóstol a los hebreos recita y dice, tranquilo, tengan paciencia, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Claro, la profecía se va a cumplir a su tiempo. A su tiempo. No es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Y nosotros pensamos, si Habacuc, me encanta el libro de Habacuc. ¿Sabe por qué? Porque Habacuc presenta dos quejas a Dios. Habacuc presenta queja delante de Dios. ¿Por qué? Porque Habacuc estaba viendo la injusticia que se hacía. Al justo lo oprimían, lo trataban mal al justo, y el impío estaba creciendo. Y Habacuc hace preguntas a Dios, pero ¿dónde estás tú, Dios? ¿Dónde está tu justicia? ¿Qué no va a amparar al justo? Porque es que yo veo que aquí hay injusticia en la tierra. Están tratando mal al que hace bien, y esa injusticia no le gustó a Habacuc. ¿Y sabe qué? Habacuc presenta la queja delante de Dios. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Yo por mis profetas, por Jeremías, por todos ellos ya declaré una palabra, que los caldeos vienen sobre este pueblo. Aleluya. Y ¿sabes qué? Habacuc se desespera y dice, Dios, ¿sabes qué? Tranquilo, Habacuc, porque aunque la profecía va a tardar, aunque la va a tardar un poquito, aguanta, porque ciertamente vendrá. Y muchas veces nos desesperamos, como no vemos nada que está pasando, decimos, yo creo que se equivocaron conmigo. No, hombre, es momento de esperar, pero mientras estamos esperando el cumplimiento, es hora de seguir haciendo lo que me han llamado a hacer. Mientras no se cumpla la profecía, yo voy a seguir adorando, voy a seguir sirviendo, voy a seguir glorificando el nombre del Señor. ¿Cuándo se va a cumplir? No sabemos, pero que se cumplirá, se va a cumplir. Nosotros tendemos a desesperarnos porque pasa el tiempo. Le digo, este servidor tuvo que esperar 7 años. Y ese año séptimo, Dios mío, fue un año que nos marcó. Fue el más fuerte que pudimos ese año. Ese año, finales del 2016 y principios del 2017. Ese tiempo fue para terminar de... Porque el asunto es que hay que entender, hermanos, que primeramente tenemos que ser discípulos, tenemos que ser alumnos para llegar a ser maestros. Por eso es que el apóstol escribe y dice, ninguno se constituya maestro. Porque el asunto es que hay una profecía, sí, claro, hay una profecía, no lo negamos, pero hay un tiempo para esperar su cumplimiento. Y en ese tiempo es donde nos van a meter. Mire, la Biblia dice que a David le declararon que él iba a ser rey de Israel. Y gloria a Dios, qué bueno, qué precioso, qué bueno, el próximo rey. Pero las cosas no le aparentaron bien. ¿Qué es lo que pasó? Usted sabe muy bien un poco la historia, aleluya. Que cuando él llega a darle comida a sus hermanos, a llevar comida a sus hermanos, están ahí con el gigante Goliat enfrente, y nadie quiere enfrentarlo, nadie quiere atrever a pelear ahí con Goliat, con el gigante. Pero ¿sabes qué? Llega aquel muchachito con los panes y los quesos para sus hermanos, aleluya. Llega al campo de batalla, y desde ese momento Dios comenzó a utilizar a David. ¿Sabe por qué? Para sacarlo del anonimato y comenzar a exhibirlo públicamente como el próximo rey de Israel. Pero ¿sabes qué? Desde ese momento, aleluya, que comenzó Dios a utilizar a David para sacarlo del anonimato, de allá donde nadie sabía que Dios lo había ungido como rey de Israel, aleluya. Nadie sabía, pero ahí Dios lo comenzó a sacar detrás de las ovejas, aleluya. Y con esa victoria que tuvo, aleluya, delante de Dios,
aleluya, venciendo a Goliat, la Biblia dice que todo el pueblo comenzó a aplaudir aquella escena, comenzó a levantar el nombre de David y comenzaron a sacarse un cántico diciendo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000, y comenzaron a tener este cántico y todo iba bien hasta el momento. El próximo rey de Israel, el próximo líder de la nación de Israel, el próximo líder, pero lo que David no sabía, que había que mandarlo por el proceso. Lo que David no se esperaba, era que lo volvieran otra vez a regresar a meterlo por el proceso. Y hasta ese momento todo iba bien con David. Ya tengo pueblo que me sigue. Ya tengo pueblo. Yo recuerdo cuando en ese lapso de tiempo de los 7 años, muchos como queriéndonos dar terapia, como queriéndonos dar cuerda, como decimos nosotros. Bueno, ¿y cuándo va a abrir? Pues ¿cuándo va a ser la obra? ¿Cuándo aquí? ¿Cuándo allá? Y eran unos semejantes aguados que no querían someterse a la palabra. Y dije que estaban desesperados por tal de que el hermano Carlos abriera una obra. Y nosotros no estábamos desesperados. Nosotros estábamos esperando el tiempo de Dios. Dios conoce muy bien que no estábamos desesperados para levantar una obra, para trabajar una obra. Si el único anhelo de nuestro corazón, nuestra pasión, y Dios lo conocía bien y lo conoce todavía, es que las almas sean restauradas, las almas se salven. Ese es el mayor anhelo de nosotros, aleluya. Es poder trabajar con las almas, enseñarle el camino correcto. Y yo recuerdo que esta gente siempre estaban ahí. ¿Cuándo? ¿Dónde? Vamos, aquí, allá. Y todos estaban, porque siempre no falta un loco que le dé terapia a uno en alguna congregación, para que otro loco se encienda así en emocionado y diga: vámonos pues. No, nosotros esperamos el tiempo de Dios. Nosotros esperamos el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios no se equivoca, aleluya. Aunque pasó un largo de tiempo, aleluya, de 7 años, pero no nos desesperamos. Seguimos ahí esperando al Señor, aleluya, diciéndole que mientras nosotros esperábamos el cumplimiento de la profecía, nosotros seguíamos funcionando en lo que Dios nos había mandado hacer dentro de la congregación. Y así estuvimos trabajando ahí en esa congregación. ¿Sabes qué? Hasta que se llegó el cumplimiento. Fue de la manera que no lo deseábamos, pero es que como Dios trabaja, como Él le da la gana, como Él le place. Pero cuando Dios dice: vamos a abrir esta obra, vamos. Y ¿sabe qué? Nadie la puede detener, porque cuando ha llegado el tiempo del cumplimiento, nadie, aunque Saúl sea el rey, David tendrá que sentarse en el trono. Aunque sean muchos los enemigos, tendrán que entender que el próximo rey es David, aleluya. Y sabe, y ahí permanecimos. Cuando de repente, ¿por qué digo esto? Porque David, todo estaba bien. David a 10,000 y Saúl a 1,000. David a 10,000 y Saúl a 1,000. Oh, David y todos David y David. Ya David se creía el próximo rey de Israel. Pero sabe, había que pasarlo por el proceso. Sí, David, el próximo rey, David, todos David. Pero lo que David no sabía y sus seguidores era que a David había que regresarlo, porque David estaba a punto de sentarlo, el pueblo estaba a punto de sentarlo en el trono, pero David tenía que comenzar a pasar por el proceso. Y es ahí donde dice la Biblia que se despertó un celo en Saúl y comenzó a perseguirlo con ganas de matar. Yo quiero ser rápido, con ganas de matarlo, porque Saúl no quería que David llegara al trono, porque Saúl entendía y dijo Saúl, cuando escuchó este cántico, lo que oyó Saúl, y dijo: ¿sabes qué dijo? Saúl dijo: lo único que le falta es que le den el trono. Si lo único que falta es que ya lo sienten ahí. Pero antes que suceda eso, dice Saúl, yo me voy a encargar de deshacerme de David. Pero es que lo que Saúl no entendía, que no eran planes de Samuel ni de hombre alguno, eran planes de Dios.
Lo que no sabía Saúl era que no era planes de Samuel, ni de David, ni de Isaí, ni de sus hermanos. Era un plan, era un propósito de Dios. Por lo tanto, aunque él se opusiera y le quisiera dar muerte a David, no iba a poder, porque la profecía tenía que cumplirse. Hay una profecía, hay un cumplimiento. Y en ese tiempo, ¿sabes qué? No hay nadie que se oponga a David, porque David tendrá que ser el próximo rey de Israel. David tendrá que ser coronado rey de Israel. Y aunque David se oponga, aunque Saúl se oponga, David tendrá que sentarse en el trono. Y es triste encontrarse gente que se opone a los propósitos de Dios. Es triste encontrarse con gente que se oponga a los propósitos de Dios. Por eso es que siempre me ha escuchado enseñarle a usted, y donde quiera que vaya, tome esta enseñanza. Cuando vea que son propósitos de Dios, no se oponga a ellos, porque se va a ver, se va a encontrar peleando con el mismo Dios. Santo Dios. David tiene que Dios decir: vamos a pasar por el proceso a David. Y sabe lo primero que hay cuando a David le llega la noticia que Saúl lo quiere matar. Le toca que huir. Le toca que huir. Y nosotros encontramos a David huyendo después que era ovacionado, después que era aplaudido, después que era reconocido. Hoy está solo huyendo. Hoy está solo. Pero sabes, la Biblia dice que David vino al desierto, y cuando llegó al desierto se metió a una cueva, la cueva de Adulán. La Biblia dice que andaba solo David ahí. En esa cueva de Adulán, la Biblia dice que llegaron aproximadamente 400 hombres. Ya David no está solo. Ya David tiene un pueblo de 400. Pero ¿sabes qué es lo triste? Porque mientras esos 400 llegan ahí, su familia, la casa de sus padres y los que querían seguir a David, mientras ellos llegan ahí, David escribe 2 salmos tan preciosos. Porque David, ahora lo vemos que entraba tranquilamente, caminaba en medio de la sociedad, todos le aplaudían, todos: estamos contigo, David, son nuestro amigo, son nuestro héroe y todo. Y de repente, de la noche a la mañana, se ve solo. Se ve solo, todos lo han dejado. Hoy lo quieren matar, hoy lo persiguen para quitarle la vida. Entonces David, ¿sabe qué? Hace esto. David se va a meter a la cueva de Adulán. La cueva de Adulán significa refugio. Oiga bien, se va a refugiar en ese lugar. Pero en ese lugar David escribe el Salmo 57 y el Salmo 142. Y comienza a escribir David: ¿sabes qué? Jehová, tú eres mi refugio, tú eres mi amparo, Señor amado. Así que todos me han desechado, todos me han dejado, todos me han abandonado, pero solamente te tengo a ti. Y es ahí donde David escribe sus mejores salmos. ¿Sabe por qué? Porque él también expresa y dice: Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Hey David, ahí viene un ejército. No, hombre, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo, ¿sabes qué? En Jehová he confiado, y él es mi fortaleza, él es mi refugio. Todos me dejaron, dice David, pero hay uno que no me ha desamparado, y es Jehová de los ejércitos, y a su nombre. David dice: todos me dejaron. David está ahí. Está batida mi alma. Estoy desesperado, estoy angustiado. Estoy aquí solo. Hoy ando huyendo después de estar cómodo, después de estar durmiendo en un lugar cómodo, después de estar comiendo las comidas. Hoy estoy solo, estoy abandonado. Pero ¿sabe qué? Me he venido a refugiar a esta cueva. Y sabe, hermano, cuando David está ahí angustiado, su alma está desesperada, la Biblia dice que le llegan aproximadamente 400 hombres. Entre ellos le llegaron, ¿sabes qué? Los afligidos, los amargados de espíritu y los endeudados. David no está solo. Por lo menos los ve llegar a todos 400. Ya una congregación de 400. El pastor hasta corazoncito le da en los ojos a usted. Peor aquellos que dependen de.
Pero dice David: ya no estoy solo, qué bueno que vinieron, pero están seguros de acompañarme a mí. Dice David, vamos, estamos contigo, David. Y cuando David comienza a entrevistarlos uno por uno, y él dice: no, David, yo estoy endeudado. ¿Y usted? No, yo tengo mi espíritu amargado. ¿Y usted? No, hombre, afligido. Y David dice: y 400 peor que yo. Pero sabe, es que esto es lo que me impacta, porque David no puso su confianza en ellos. David puso su confianza en Jehová, Dios de los ejércitos. Es que eso es lo que Dios quería enseñarle a David. David, cuando le comenzaron a aplaudir, cuando comenzaron a decir: David hirió a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000, David dijo: lo tengo. Por eso es cuando Satanás incita a David a hacer un censo, David cuéntalo con cuánto ejército contaba. ¿Y sabe por qué? Porque David tenía su confianza, y Dios tenía que tratar con David y decirle, hacerle claro, hacerle saber, hacerle entender que la confianza no la pusiera en el hombre. Por eso es que él escribe y dice: sí, el caballo se alista para la batalla, pero el que da la victoria es Jehová. Sí, aquellos confían en carro y en caballo, mas yo del nombre de Jehová tendré memoria. Aquellos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová permanecen de pie. David entendió que había que confiar. Eso es lo que Dios muchas veces nos mete en ese proceso, para que no confiemos en el hombre, sino que dependamos del Dios que da la victoria. Sí, nosotros tenemos que entender. Por eso es que entiende, por favor, cuando estás pasando por el proceso difícil, aleluya, y lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha hablado, ¿dónde está? Tranquilo, te están pasando por el proceso, te están moldeando, tranquilo, ya se va a cumplir la profecía. Porque muchas veces nosotros queremos cuestionar a Dios, y ¿sabes qué? Dios lo único que está haciendo, sí, entonces David, oiga bien, David, Dios le tenía que enseñar a David que había que poner la confianza no en el hombre. Por eso le mandó, hermano, los afligidos, los endeudados, los amargados. David en el culto dice: ¿cuántos alaban al Señor? Y la cara de afligido y de amargado. ¿Cuántos traen la mejor ofrenda? Y nadie traía nada, porque Dios quería enseñarle a David que había que depender de Dios. Por eso es que no te preocupes cuando los recursos se terminan. Es que Dios dice: eso es lo que quería. Cuando los recursos humanos se terminan, Dios dice: eso es lo que quería. Yo quería que volteara a ver al cielo, porque siempre está volteando a su alrededor. Y Él dice: ¿sabes qué? Yo quería que levantara su mirada al cielo y pusiera mi confianza. Aleluya, aleluya, aleluya. Gente que confían en Dios, todos flaquean y caen, pero yo seguiré confiando en el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Sabe? David no entendía todo esto. David lo entendió después. Por eso es que me encanta cuando la Biblia dice de aquella mujer que padecía del flujo de sangre. Había gastado todo con los médicos y le iba peor. Le iba peor. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba esperando que se le terminaran los recursos y acudiera a Jesús. Porque mientras tenía recursos, corría a los doctores. Pero cuando se le terminaron los recursos, es hora de pegar mi último cartucho. Es hora de quemarlo. ¿Y sabes qué? ¿A dónde voy a ir? A donde ese Jesús que dicen que levanta hasta los muertos. Así que voy a ir a donde Él. Y qué bueno que se le terminaron los recursos, porque pudo correr a Cristo. Y es que eso es lo que quiero que entienda, que en tu proceso se van a terminar los recursos. Te vas a preguntar: ¿y dónde están los que me aplaudían? ¿Dónde están los que decían: David mató a 10,000? ¿Dónde están aquellos que me reconocían, aquellos que aplaudían, aquellos que me decían: yo estoy contigo, hermano, yo estoy con usted? ¿Dónde están? Ni mis padres aparecen, ni mis hermanos aparecen, pero ¿sabe quién apareció? Jehová Dios Todopoderoso. Por eso es que él escribe en el Salmo 46 y dice: Jehová es mi pronto auxilio. Jehová es mi pronto auxilio. Mi pronto auxilio no es mi madre, no es mi padre. Mi pronto auxilio es Jehová de los ejércitos. A Él voy a correr. Gloria a Dios, aquellos que tienen a Jehová Dios de los ejércitos por su amparo, por su fortaleza, que Él nunca los va a desamparar. Habrá alguien que entienda que hay que depender de Dios. Hay que depender de, dale gloria al Señor y dile: yo dependo de ti. Yo no dependo, no pongo mi confianza en la finanza, yo la pongo en ti, que das la victoria a tus hijos. Sí, que muchas veces mientras tenemos, corremos a Él. Nosotros tenemos que entender, hermano, que lo que Dios anhela
es que corramos a Él, hermano. Pero también podemos correr al médico, pero primero corre a Dios y preséntale a Dios tu situación y dile: Señor, yo no me he olvidado de la profecía y tampoco estoy dudando que no se va a cumplir. ¿Sabes qué, maestro? Yo estoy pasando por este proceso, pero es que el cumplimiento de la profecía lo demanda. Heme aquí, Señor. ¿Y sabes qué, hermano? Él te va a fortalecer en el momento que piensas que todos te dejaron. Él está ahí, aleluya. Sí, cuando nadie te visitaba, Él pasó como un silbo apacible. Cuando nadie llegaba a decirte: no se preocupe, hermano, hermana, yo estoy con usted. Nadie llegó. ¿Sabes quién apareció? Fue Él el que llegó allí como un silbo apacible. Fue Él que llegó con un cántico. Comenzaste a escuchar una alabanza y tu alma sintió su presencia y dijiste: ciertamente todos me han dejado, mas tú no me has desamparado. He visto que tú eres mi pronto auxilio. He visto que tú eres mi fortaleza. Cuando pensaba que iba a tocar fondo, tú llegaste a mi socorro, tú llegaste a mi auxilio, tú me rescataste, tú me fortaleciste. Es que merece gloria el Señor, merece alabanza nuestro Dios, porque nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado. Él ha sido bueno, Él ha sido bueno. David, en la cueva de Adulán, en la cueva de Adulán. Yo no sé en qué etapa estás de tu proceso, pero si estás en la cueva de Adulán o estás siendo aplaudido por la victoria de Goliat, tranquilo que te van a meter por el proceso. Yo pensé que iban a alabar a Dios. Yo pensé que iban a glorificar a Dios. Si todo está bien porque hemos vencido al gigante, hay victoria, gloria a Dios. Tranquilo, te van a meter por el proceso y te va a tocar que llegar a la cueva de Adulán. Y en la cueva de Adulán, ¿sabes para qué vas a llegar? Para que entiendas que no son los aplausos, no son los que te dicen David, 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 sino que para que entiendas que hay que mirar hacia arriba y decir: ¿sabes qué? Aunque otros confíen en carro y en caballo, yo voy a confiar en ti. Avanzo, avanzo. Le llegaron los afligidos. Por favor, vea qué grupo le llegó cuando más necesitaba que alguien le llegara a dar fuerza. Si usted lee el capítulo 22 del primer libro de Samuel, usted se da cuenta el grupo de gente que le llegó: afligidos, amargados y endeudados. Usted puede imaginarse lo que no estaba esperando David, Dios le mandó. Es que David estaba pasando por el proceso. Por eso es que no te desesperes, aleluya. No te desesperes cuando no recibes lo que estás pidiendo. Lo único que Dios está haciendo, ¿sabes qué? Es preparándote para, aleluya, es pasándote por el proceso. Y si Dios no nos da lo que le pedimos, es porque no nos conviene. Pero tranquilo, hay que trabajar con lo que Dios nos manda. Hay que seguir glorificando al Señor con lo que Dios nos manda. Jehová sea glorificado por siempre. Oiga bien, David, esos 400 hombres, aproximadamente 330 hombres, oiga bien, se le pegaron ahí de cerca. Pero de estos hombres, únicamente 32 fueron hombres valientes, que en una ocasión se le pegó la tenía 30 valientes este hombre, 32, pero 30 valientes que tenía David. Y ¿sabes qué? De esta gente, de los amargados, de los afligidos, de esa gente que quizás en un momento dado David dijo: ay, Dios. Sí, porque yo recuerdo también, le vuelvo y repito, yo recuerdo en aquellos tiempos cuando se me dijeron las palabras que se me dijeron, también me dijeron: no te vayas con esa gente. Es que esa gente están tan del corazón, están malos. Yo no sé si tenían taquicardia, pero es que esa gente están dañados. Esa gente están heridos. Y mire usted, la verdad que ¿cuántos vemos aquí? Tres. ¿Y sabes qué?
nosotros entendemos, hermano, que cuando Dios tiene un propósito, Dios trabaja a favor del cumplimiento de es que David tenía que entender que la victoria no es del hombre, es de Dios. David tenía que entender que la victoria no la daba esos 400, aleluya. La victoria la da Jehová de los ejércitos. Y de esa gente se armó un ejército poderoso. Avanzo. Y esos mismos, oiga bien, comenzaron a caminar con David por todos lados donde David iba. Voy terminando ya, llegando a la escritura donde empezamos. La Biblia dice que en un momento dado David tuvo que hacerse hacia los filisteos. Pero después de los filisteos no confiaron en él, se desapartaron. Y cuando él regresa a esta ciudad, 3 días de camino, después que salió desde los filisteos hacia Siclá, la ciudad de David, oiga bien, la Biblia dice que él halló encendida en llamas. Y todas las mujeres, los niños, las niñas y todo el ganado y todo se lo habían llevado. Pero hay algo que me impacta, hermanos, y es que David siempre está consultando a Dios. Por eso es que David, oiga bien, David dice que cuando ellos llegan, dice la palabra del Señor, David se pone a llorar junto con sus 400 hombres, siempre, con sus gentes allí de guerra, con sus valientes. Se puso a llorar, se puso a lamentarse. Dice la Biblia, hasta que no les quedó fuerza alguna, lloraron mucho, aleluya, por lo que les había acontecido. Pero ¿sabes qué? Cuando eso está sucediendo, dice la Biblia que los compañeros, esa gente, lo querían apedrear hasta matarlo. Pero ¿sabes qué es lo que me impacta a mí? Es que David, cuando escucha que lo quieren apedrear, todo lo que ha pasado, la Biblia dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Claro, ¿a quién tenía más que David correr? Sino a Jehová de los ejércitos. Por eso es que cuando todos te desprecien, cuando todos te echen a un lado, pide socorro, pide fortaleza al Dios que cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Todos me han dejado, pero el Dios que cuida de las aves también cuidará de mí. Él cuida también de su pueblo, ninguno será desamparado. David dice, esto me impacta. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué bueno es que David tenía donde correr. Qué bueno es que David no había defraudado ni había abandonado a Dios. Porque qué triste por aquellos que han dejado a Dios y no tienen a dónde ir. Sí, fueron donde el amigo lo dejó, nadie le quiso abrir la puerta, fueron allá, lo dejaron, aleluya. Y qué bueno ellos que no han dejado a Jehová Dios de los ejércitos. Porque en el momento de angustia, ¿a dónde vas a correr? ¿Donde tu amigo, donde tu familiar? No, hombre, vas a caer de rodillas a decirle, Señor, ya viste las amenazas, ya viste lo que me está pasando, mas en ti he puesto mi confianza y tú me has sido refugio de generación en generación, y yo creo que esta vez no me vas a fallar. Así que ¿sabes qué? David se fortaleció en el Señor. David se fortaleció en el Señor. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que él consulta a Dios. Eso es poderoso, porque de un momento de angustia, de desesperación, caer de rodillas a clamar, a pedirle a Dios fortaleza. Dios mío, cuánto no lo hemos experimentado, que muchas veces estamos siendo sacudidos por alguna prueba, por alguna enfermedad, caemos de rodillas, clamamos a Dios e inmediatamente viene la respuesta. No nos sacan de la situación, pero nos dan estrategias para permanecer en pie, nos fortalecen para seguir caminando, seguir confiando, aleluya. Y de repente ayer lo vimos decaído y hoy lo vemos gozoso delante de la presencia del Señor. ¿Qué pasó? ¿Terminó la prueba? No, hombre, lo fortalecieron en la prueba. ¿Qué pasó? Terminó sacudido, aleluya. No, hombre, lo han fortalecido
fortalecido. Y por eso es que no lo vemos como estaba ayer, porque anoche cayó de rodillas diciéndole: Señor, aunque estoy en medio de la prueba, pero quiero que me fortalezca. Mañana quiero estar glorificando tu nombre en tu casa. Y por eso es que hoy lo vemos glorificando al Señor como que nada está pasando. ¿Por qué? Porque lo han fortalecido. Como dijo el apóstol Pablo: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien sirvo y a quien soy, y me ha dicho: no vas a perecer. Aleluya. Habrá alguien que glorifique al Señor. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Él es digno de ser alabado. Sí. Termino diciendo el cumplimiento de la profecía. Entre la profecía y el cumplimiento nos van a tocar pasar cosas que no nos agradan. Sí, cosas de... Y no es que la profecía falle o el que dio la profecía, es que el cumplimiento lo demanda. Si David tenía que entender que ya con el número de gente que lo estaba siguiendo, dijo: con este la tengo. Y tuvo que quedarse solo para que dependiera del Dios Todopoderoso. Por eso es que él puede entender, hermano. Por eso es que lo vemos más adelante fortalecido. Y aunque está pasando por momentos difíciles, él se fortalece. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él se fortalece, y aunque su alma se desespera, muchas veces lo encontramos hablando con su alma y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún ha de alabarle. Muchas veces lo encontramos, sí, claro, le llegaban los momentos difíciles, pero entendió, aleluya, comprendió que había que depender del Dios Todopoderoso. Por eso es que nosotros, cada momento difícil que pasemos, son experiencias que vamos a tener. Y ¿sabes qué? Cuando las volvamos a vivir, vamos a estar fortalecidos, cantando victoria en el nombre del Señor y diciendo: Jehová es glorificado por siempre, porque Él es mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso es que podemos cantar libremente diciendo: Jehová es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y en los que me ayudan, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y a su nombre, póngase de pie.